Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y vamos ya con el repaso de la semana. Y sí, amigos, esta semana ha sido la de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. También ha sido la semana en la que, se ha anunciado esa ley que va a permitir que los trabajadores puedan tener una serie de días para cuidado de familiares. Y también es la semana en la que el presidente del Gobierno ha pedido a la patronal que se junte con los sindicatos y que, lleguen ya a un acuerdo para eso de la subida salarial. De esas tres cosas te quiero hablar. Y vamos a empezar por los presupuestos generales del Estado. Ya están aprobados. No vamos a entrar en cómo se han aprobado, a cambio de qué. Están aprobados. ¿Qué podemos destacar de estos presupuestos? Fundamentalmente, volvemos a no reducir el gasto. Estamos hablando de gasto récord, casi 500.000 millones que se van a aplicar a este presupuesto. Recordemos que la tercera partida sigue siendo el pago de intereses, no la deuda. La deuda se va acumulando de manera infinita y cada vez tenemos que pagar más intereses. Cada vez nuestro presupuesto necesita ir agrandando esa partida de intereses. A ver, cualquiera que vea esto en la economía de su negocio, de su familia, se dará cuenta que esto no es sostenible. Pero seguimos aumentando la deuda. ¿Y qué dicen los presupuestos? Pues lo que dicen es que no vamos a aumentar tanto la deuda porque prevén que vamos a seguir recaudando de manera histórica. Ya todo el mundo sabe que eso no va a pasar el año que viene. Ha pasado este año, ha pasado fundamentalmente porque al subir los precios el Estado ha recaudado más. ¿A costa de quién? Pues a costa de los ciudadanos. Lo que ha hecho ha sido empobrecer a los ciudadanos, porque al final del mismo dinero que tenían, le estamos quitando mucho más en todos esos impuestos. Por ejemplo, el IVA. Cada vez que compramos un producto que ha subido de precio, estamos pagando más IVA y el Estado está recaudando más IVA y tiene, excedentes de IVA. De hecho, parece que incluso el Banco de España ha dicho que no haría falta tanta deuda como estaba prevista. Tremendo. Ellos en los presupuestos siguen diciendo que va a haber un crecimiento X. Fijaos que aquellas previsiones de crecimiento para este año del 7%, van a terminar un poco por debajo del 4%. Fijaos que para el año que viene ya todo el mundo coincide en que no superarán el 1%. Y lo más importante es que no es crecimiento. Y esto es muy importante, no estamos hablando de crecimiento, es que todavía no hemos recuperado la actividad que teníamos antes de la pandemia. Algo que sí ha hecho el resto de Europa, nosotros no lo hemos hecho. Y ahora nos hablan de ese IPC que se está controlando en España. Llevamos muchos meses con la subida de precios más alta de toda la Unión Europea. Si vamos al acumulado, nuestros precios aquí han subido más que en el resto de los países europeos. ¿Qué quiere decir que suban los precios? Lo que quiere decir es que cada vez los ciudadanos y las empresas son más pobres. ¿Quién es el único que gana en esta situación? Que gana en el corto plazo, que al final ese es el problema. A nuestros políticos fundamentalmente les importa el corto plazo, les importa esa legislatura o esas dos legislaturas que van a pasar en el gobierno. Después el que venga, que arree. Es igual que la generación de deuda. Generamos deuda sin ningún problema porque no la pagarás tú, la pagarán nuestros nietos. No les preguntan nada, simplemente les van a dejar allí toda esa deuda que tendrán que pagar. Como estamos en el corto plazo, ahora mismo toda esa subida de precios beneficia fundamentalmente al Estado, que tiene cifras de recaudación récord, histórico, de recaudación en impuestos. Es verdad que los presupuestos generales del Estado dicen que vamos a seguir con esa recaudación ascendente, cosa que ellos saben que no es verdad, que el año que viene eso se va a retraer. ¿Por qué? Sencillamente porque no puede subir más y porque ya se va viendo en el horizonte un parón económico tremendo para el año que viene. De hecho ya las previsiones que manejan son un crecimiento muy bajo, mucho más bajo de lo previsto para el 2023. Así que se está empobreciendo el ciudadano, se está empobreciendo la empresa y el Estado, en lugar de aprovechar esos ingresos extra en reducir deuda, todavía plantea mayor gasto público que, como no habrá dinero porque no habrá ese aumento en la recaudación de los presupuestos, volveremos a aplicarlo
a deuda y volveremos a generar más intereses para los presupuestos del año siguiente. Y así, unos detrás de otros. Nos van dejando una deuda tremenda que, bueno, va a ser muy difícil que podamos llegar a pagar en algún momento. Y cada vez más de ese dinero que recaudamos, en lugar de destinarlo con ese mensaje que siempre nos venden a educación, a sanidad, a las cosas que al ciudadano le importan, pues lo vamos destinando a pagar intereses, a pagar derroche del anterior gobierno, a pagar, muchas veces ni siquiera es derrochar el dinero, es no controlarlo, es no gestionar, es no sentarse a reducir esos gastos superfluos que no nos aportan absolutamente nada y que con una buena gestión y con un buen seguimiento de esas partidas, pues se podría reducir muchísimo esa necesidad de dinero para el Estado. Así que unos presupuestos generales que van en contra de toda visión económica, vamos a endeudarnos más, vamos a gastar más y, bueno, de tocar los gastos, absolutamente nada. Y, bueno, no hace falta tocar la sanidad, no hace falta tocar la educación. Por ahora, como sigamos así, finalmente no podremos pagar absolutamente nada. Pero por ahora podemos reducir otros gastos. ¿Podemos reducir cierta estructura del Estado? No, pues en lugar de reducir cierta estructura del Estado, la aumentamos. Recordemos que de principios de año a ahora, más de 300.000 funcionarios nuevos entran a formar parte de esa nómina que tenemos que pagar todos los años de los presupuestos generales del Estado. Un presupuesto terrible, un presupuesto que puede funcionar en el muy corto plazo para las próximas elecciones, pero que a partir de ese momento pues, nos iremos dando cuenta del grave roto que han hecho en nuestras cuentas y bueno, pues cómo hemos tomado las medidas contrarias a las que había que tomar. Y mucho me temo que después con pedir perdón, o ni eso, pues todo solucionado. Ya veis que estamos ahí en la picota, que aquí todos los esfuerzos los tiene que asumir el autónomo y el empresario y el ciudadano, que al final es el que ve empobrecerse a un ritmo tremendo porque el Estado tiene que recaudar más y porque no se han hecho las cosas bien y suben los precios, somos menos competitivos y bueno, pues tenemos graves problemas económicos. Para el año que viene, pues además seguramente vengan todos esos problemas del empleo que ahora están tapados con eso del fijo discontinuo, 600.000 parados más, que ya no se llaman parados, y bueno, pues vamos a tener problemas importantes. Por eso es muy importante que te suscribas a este canal, que le des a la campanita, que aceptes las notificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a ser 1 millón. Cuando seamos 1 millón vamos a tener fuerza suficiente para presionar y no dejar que las cosas se hagan tan mal como las hacen todos, ni unos ni otros. Todos se preocupan de la legislatura, de las 2 legislaturas, como mucho, pero no se toman medidas de Estado a medio y largo plazo. Por eso, suscríbete y vamos a presionar. Y si ya estás suscrito, 1000 gracias. Oye, dale un me gusta, comparte y además te recuerdo que tenemos otro canal, Emprendimiento de Guerrilla, en el que hablamos de técnicas de emprendimiento, hablamos de todas esas técnicas para poder poner en marcha un negocio, bueno, más enfocado a que te pongas en marcha aunque estemos en crisis. Es un podcast, un vídeo podcast que lo tienes en las principales plataformas, también en YouTube, en Spotify en vídeo y luego en audio pues en todas las demás, en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Amazon Music, en todos. Así que suscríbete primero aquí, si no estás suscrito, y si ya estás suscrito, pues oye, también te puede interesar ese otro canal. 1000 gracias. También se ha estado hablando de esa nueva ley que quiere facilitar una serie de días para el cuidado de familiares a los trabajadores y bueno, pues es algo que es interesante, en el que todos estamos de acuerdo porque todos tenemos familia y todos en algún momento tenemos que cuidar a un familiar. Si ahí no está el debate no es que el trabajador quiera una cosa y el empresario no se la quiera dar, no. Dejemos ya de jugar al empresario y al trabajador, que a los políticos les viene muy bien hacer esos 2 frentes, pero que en nuestra economía no existen esos 2 frentes. Y es que el 90% de los empresarios son trabajadores. Están trabajando en el día a día con el resto de compañeros. Tienen los mismos problemas que tienen los trabajadores. Tienen su familia, la tienen que conciliar exactamente igual. Así que a ver si empezamos a darnos cuenta de que ese debate maniqueo del empresario y el trabajador
simplemente interesa mantenerlo a los políticos. Al resto no refleja la realidad. ¿Que habrá alguna gran empresa? ¿Que habrá algún empresario? Perfecto, pues como habrá algún trabajador o como habrá algún político, o muchos. Es decir, eso persígase. El que no trate a los trabajadores como los tiene que tratar, o el que no trate su política fiscal como la tiene que tratar, pues persígase. Pero al resto no podemos convencerles de que esto es un problema entre empresarios y trabajadores. Y a eso se juega. Porque, claro, se le lanza a los empresarios y dice, oye, mira, vamos a aprobar estos 5 días de permiso y que lo cubra el empresario. El empresario dice, pero hombre, además lo decía el presidente de la COE, esto es como si te invito a cenar, pero paga otro. Oye, el otro tendrá que saber qué tiene que pagar y por qué tiene que pagar. Y sobre todo, que en las circunstancias en las que estamos, en las que están subiendo los premios, no por un tema de demanda, sino por un tema de oferta. El problema es que está carísimo todo eso que hace falta para generar valor, para generar riqueza, ha subido, con lo que al final se tienen que subir esos precios. La subida de los precios hace que todos seamos un poquito más pobres y además hace que el Estado recaude muchísimo más dinero, o sea, todavía nos quite más dinero porque no deflacta esa subida de precios en los impuestos. Así que al final, el único beneficiado con esto de la subida de precios es un beneficio a corto plazo, a medio o largo plazo es un desastre, pero este beneficio a corto plazo solo beneficia la recaudación del Estado. El empresario pierde y el trabajador pierde. Bueno, pues ahora 5 días más y no se busca el sistema. Entiendo yo que tendrá la seguridad social a la que ya cotizamos todos los meses, de alguna manera cubrir esos días, que estamos totalmente de acuerdo, pero habrá que buscar una fórmula para que no tenga que salir también de los presupuestos del empresario, porque si no cada vez es más difícil que salgan las cuentas. Y si no salen las cuentas, no nos engañemos, no habrá ni empresas ni trabajo para nadie. Y por último, nuestro presidente del Gobierno, nombrado presidente de la Internacional Socialista, pues lanza públicamente una petición a los empresarios para que se sienten con los trabajadores a negociar esa subida de salarios. Y claro, vale, habrá que sentarse a subir los salarios. Efectivamente, los salarios se han quedado por debajo de la subida del coste de la vida. Y ahí hay 2 factores. Lo que el empresario paga al trabajador, ¿vale? Pero también tenemos los impuestos, que es lo que el Estado le quita al trabajador. Si en esta situación en la que estamos, que el ciudadano está perdiendo su poder adquisitivo, ayudan los impuestos, porque en lugar de cobrar menos impuestos, cobramos más impuestos, pues también tendrá que el Estado deflactar esos impuestos que cobra el ciudadano. Eso ayudará al ciudadano a que, bueno, pues lo que gana se acerque un poco más a lo que ha subido la vida, a los nuevos precios que tienen las cosas. No, pero eso ni nos lo planteamos. No podemos deflactar los impuestos porque lo que necesitamos es recaudar cuanto más mejor. Entonces, ¿el problema qué es? Que, claro, la gente cada vez se va empobreciendo más. Cobra lo mismo y la vida ha subido. Que, bueno, eso de cobrar lo mismo... se han producido subidas salariales, es verdad que tienen que subir mucho más porque ha subido muchísimo los precios, pero claro, algo que puede ayudar a que no sea tanta la diferencia del ciudadano de lo que gana con lo que tiene que pagar, pues son los impuestos. Y es que no hablamos de bajar impuestos, no, hablamos de deflactarlos, de acoplarlos a la nueva situación. Y es que con esa subida de precios, la recaudación que está teniendo el Estado, por ejemplo, con el tema del IVA, es brutal. Es la más alta que ha tenido nunca. Y en lugar de reducir un poco esa superrecaudación para que, bueno, no sufra tanto el ciudadano, esa parte nos la quedamos en las arcas del Estado y, bueno, pues la utilizamos. Ya hemos hablado de los presupuestos para lo que la utilizamos. Eso sí, al empresario que no llega a final de mes, hablamos que el 90% del tejido empresarial en España son pymes, que les ha subido la luz, que les ha subido el transporte, que el proveedor les cobra más caro, que han tenido que subir precios, con lo que el consumo se reduce y esa subida de precios ha mermado también el margen. Bueno, pues esa es la situación real.
y públicamente tenemos ese cuajo de decirle a los empresarios que se sienten a negociar esa subida de salarios. Yo propongo los empresarios que suban el salario y, bueno, pues los políticos que bajen los impuestos. En la misma proporción, superior, lo que haga falta. Pero habrá que llegar a un acuerdo para que el Estado deje de cobrar de más, como está cobrando ahora, y deje ese dinero en manos del ciudadano, para que no perdamos ese valor de nuestros ahorros, de nuestro dinero, de nuestro sueldo, de nuestra capacidad para poder sobrevivir. Y es que, como os digo, si suben los precios al ritmo que han estado subiendo el último año, es muy difícil que se pueda, solo con subidas de salarios, que se pueda llegar a esa inflación tremenda. Eso sí, luego vemos los presupuestos del Estado y todas las políticas que se están tomando en los presupuestos generales del Estado no van enfocadas a reducir la subida de precios. No, lo que hay que hacer es aprovecharla todo lo que se pueda, seguir manteniendo ese tope de ingresos, ese extra de ingresos, a costa de empobrecer al ciudadano. Así que, amigos, como veis, una semana tremenda para los empresarios, para los autónomos. Seguimos en esa política de enfrentar a los trabajadores y a los empresarios como si fueran especies totalmente diferentes. Hombre, por supuesto, hay empresarios que son especies totalmente diferentes, pero son los menos. Ya nos gustaría a todos ser de esa especie diferente que tiene casas, coches, que no aparece por la oficina. No, quiero decir, la mayoría de los empresarios en España, ya lo vuelvo a decir, trabajan, abren la persiana todos los días, son un trabajador más dentro de la compañía y, bueno, pues un trabajador que además de estar dando su trabajo, pues ha puesto ahí su patrimonio. Así que, de verdad, a ver si somos capaces, como sociedad, de darnos cuenta del engaño, de ese enfrentamiento que se busca entre trabajador y empresario, y empezamos a darnos cuenta de quién se está llevando el dinero. ¿Quién se está llevando el dinero en esta crisis? Pues el dinero se lo está llevando el Estado. No, es que el Estado somos todos. Bien, el Estado somos todos. Y como somos todos, la deuda que están dejando con su gestión también la tendremos que pagar entre todos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si quieres recibir todos esos vídeos que publicamos, ya sabes, suscríbete, dale a este en la cabeza, la campanita, acepta todas las notificaciones, así no te perderás ningún vídeo. Y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa, cada lunes haremos un resumen de la actualidad, pero además puedes ver otros vídeos. Adiós, adiós.